había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Versículo 8 dice la palabra de Dios: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Vamos a leer versículo 9 todos juntos, por favor, a ver cómo sale. Dice así la palabra de Dios, versículo 9: y he estado contigo en todo. Vamos a orar y entramos. Padre, Señor, gracias por el privilegio y la bendición que nos da de compartir y predicar su palabra. Dame sabiduría, mi Dios, que su Santo Espíritu, Señor, tome mi persona, tome mi ser, deme de su gracia para transmitir los fundamentos, las verdades. Mi Dios, exhórtenos a través de su palabra, y por favor, mi Dios, que nos demos cuenta que para poder descansar, mi Dios, primero hay que trabajar, hay que luchar, mi Dios. Y usted, mi Dios, es que lo hace todo, y nosotros simplemente, mi Dios, somos instrumentos para la gloria y la honra de usted. Perdone todos nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento. Miren, hermanos, dice el versículo 1, que aconteció cuando el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Ya, ¿verdad? Había ya una bonanza en la vida de David. Dice la Biblia que él ya estaba en su casa. ¿Y sabe qué estaba haciendo él? Ya estaba descansando. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese reposo. Hermano Demetrio, hermano, agárreme el niño por allá abajo. El niño no manda aquí. El niño no manda aquí. Gracias. Voy a creer que un chamaco de 6 años. Ya Dios le había dado ese descanso, ese reposo a David, y ya estaba en su casa. Él había puesto, ahora sí, a David en una bonanza. Pero antes de que llegara David a su casa y pudiera descansar y tener un tiempo ya cómodo, David tuvo que pasar por muchas batallas, por muchas pruebas, por muchas guerras, por muchos pleitos, y verdad, pero gracias a Dios que un día llegó el momento en que David ya estaba, ¿sabe cómo? Descansando. ¿Me, hermanos? Y me encanta el versículo, los 3 versículos que leí. Y el versículo 8 dice así: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas. ¿Verdad? Llega el profeta Natán ahí, y Dios le dice al profeta Natán que vaya y que le dé un mensaje a David, a donde David estaba, mire. Amén, hermanos. Imagínense usted a una persona, ya trabajó, hermano, ya trabajó. Ya mire, en su casa, mire, está en la hamaca con la panzota para arriba, amén, hermano. O en el sillón ese que tiene así, mire, se sienta, hermano, y se agarra la Biblia y la última se la pone en la cara. ¿Hermanos? Mire, ¿sabe qué? Entonces llega Natán y le dice Dios, ve ante David y dile que todo eso, lo que David está de alguna manera disfrutando, dice, no es porque David haya sido David. Y el versículo 9 nos dice la razón, el por qué David ya está ahí. ¿Por qué David llega hasta acá? Y dice que no se le olvide que yo lo tomé detrás del redil de las ovejas. Que no se le olvide que él era un pastor de ovejas y yo lo tomé detrás del redil. Y el tema es, hermanos, cuando Dios tomó a David. Miren lo que dice la palabra de Dios. Número 1.
Versículo 9. Dice así: y he estado, ¿qué dice? Contigo en todo cuanto has andado. Miren, ¿sabe qué? Le está diciendo, Dios le dice al profeta Natán: tú vas a ir con David allá donde está él en su relax, donde ya está descansando. Le vas a decir: ¿sabes qué? Yo te tomé detrás del redil, y después que yo te tomé detrás del redil, nunca jamás estuviste solo. ¿Por qué? Dice, porque yo, como dice el versículo 9, hermanos, porque yo he estado contigo en todo cuanto has andado. Mire cómo le dice Natán: mira, te traigo el mensaje de Dios. Es cierto que estás relajado, es cierto que estás en una paz, es cierto que estás en una tranquilidad. Dice, pero ¿sabes qué? Venciste, ganaste, pero yo he estado contigo. Desde que te tomé detrás del redil de las ovejas, le dice, yo he estado contigo. Amén. Lo que le está diciendo Dios a David a través de Natán es de que nunca lo abandonó, de que nunca estuvo solo, de que siempre estuvo Dios con él en las batallas, en las guerras, en los pleitos, en las situaciones difíciles. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo estuve ahí contigo, está diciendo. Mire, Dios envía, dije, Natán para llevarle un mensaje a David, un mensaje de recordatorio allá en su casa. Quizás, como dije, estaba en su hamaca, en el sillón, en la silla, donde estuviera, pero ya estaba disfrutando un reposo, un descanso que antes no tenía. Mucho tiempo David no tuvo ese relax de estar en su casa, por las guerras, por las luchas, por todo lo que vivió David. No podía tener ese descanso tan pleno como lo tenía ahí. Pero Dios lo tomó, y cuando Dios lo tomó a David, dice la palabra de Dios, dice que no lo dejó solo. Número uno, no estuvo solo. Mire, Dios le recuerda, versículo 9 dice, he estado contigo. En el versículo 8 dice la palabra de Dios, dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Hermanos, Dios no mandó a un arcángel, Dios no mandó a un ejército para tomar a David, sino dice la Biblia que Dios mismo dice, yo te tomé detrás del redil. Yo fui en sí quien te tomó, yo fui quien te agarró, dice, yo fui quien te traje para conmigo, dice, personalmente yo lo hice, dice Dios. Y bien, hermanos, ¿de qué nos habla todo esto? Mucha enseñanza tenemos en este versículo, y en este versículo podríamos predicar, hermanos, un tema extenso. ¿Saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, Él nos vino a buscar a nosotros? Él vino, hermanos, por nosotros. Él se entregó. No fue, como dije, un ángel o un arcángel. Fue el mismo Señor Jesús que nos vino a tomar, quizás no detrás de las ovejas, pero algunos de nosotros nos vino a buscar en las miserables cantinas. Otros nos vino a buscar en la calle, otros nos vino a buscar en problemas, otros nos vino a encontrar en situaciones difíciles, y donde nos haya encontrado, Dios nos tomó. Sí, Dios nos ha tomado, hermano. ¿Sabe qué? Dice aquí, ¿verdad? Le dice, yo te he tomado, dice. A David en este caso lo tomó detrás de las ovejas. Pero hermanos, recordemos nosotros de a dónde Dios nos tomó. ¿Cómo estábamos cuando Dios nos tomó? ¿Cómo vivíamos como Dios cuando Dios nos tomó? Ahora, gloria a Dios, ¿sabe qué? Hermanos, hoy tenemos descanso. Algunos tenemos descanso. Hoy es otra vida, hermanos. Hoy es otra vida diferente a la vida que teníamos cuando todavía caminábamos detrás de las ovejas. Amén, hermanos. Cuando todavía caminábamos detrás del miserable pecado del mundo. Hoy es una vida diferente. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo, mire, hermanos, el Señor Jesús, ¿sabe qué? Mire, nos tomó de donde nos encontró, y hoy tenemos paz.
ya estamos en casa como David y tenemos una vida diferente. Estuvimos en problemas, en guerras, en pleitos, en situaciones difíciles, pero hoy tenemos paz porque un día Él nos tomó. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso dije lo voy a grabar. Porque hay personas que van siguiendo las predicaciones, hermanos. Y mire, no estuvo solo. David nunca estuvo solo. Y desde el día que Dios nos tomó, donde nos haya encontrado, como nos haya encontrado, Dios nos ha tomado. ¿Y sabe qué? Desde entonces ya no hemos caminado solos. Y gracias a Dios que hoy tenemos la paz. Porque Dios, hermanos, nos ha tomado. Sí. Antes, hermanos, en el tiempo atrás, antes de que Dios nos tomara, hasta solitos nos peleábamos, hasta solitos nos enojábamos, pero hoy, gracias a Dios, tenemos paz. En paz me acostaré y en paz me levantaré. No es cierto, antes nos acostábamos peleando, gruñendo y nos levantábamos por igual, pero hoy, gracias a Dios, que yo quisiera decir que todos, pero no. Pero hoy la mayoría nos levantamos orando, dándole gracias a Dios de paz y tranquilidad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque un día Dios, hermanos, un día Dios nos tomó. De donde nos haya tomado. Ya dije, hermanos, del lugar donde nos haya tomado, ya no hemos caminado solos. Desde el día que Dios nos tomó, no hemos caminado solos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Oh, hermanos, le recuerda el profeta Natán que él mismo lo había tomado y de a dónde lo había tomado. Y por si fuera poco, dice, yo he estado contigo. Le está diciendo, ¿sabes qué? No has estado solo, porque donde quiera que has andado, dice, Él ha estado contigo. Yo fui contigo, yo estoy contigo. Le está diciendo Natán a la profeta David, ¿sabes qué? Dios no te abandonó. Siempre ha caminado contigo. Te tomó, dice, detrás del redil. Y nunca te abandonó. Yo, hermano, yo le he dicho siempre, hermano, yo estoy orando a Dios, Señor, que voy a predicar el miércoles, que voy a predicar el domingo, Señor, que voy a predicar. Y qué bueno es mi Dios. Yo no tengo mensajes rezagados para predicarles, hermanos. Y Dios me habla a mi corazón y me dice a mí, ¿te acuerdas de dónde te tomó Dios? ¿Detrás de qué andabas? ¿De dónde te tomó Dios? Y ahora te miras la paz, la tranquilidad que hay. Oh, hermanos, lo mismo que Dios hizo con David, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Es cierto que David lo tomó del redil, como dije, pero ¿dónde estábamos? ¿Y cómo estábamos cuando Dios te tomó? Gracias a Dios. Mire, gracias a Dios que se interesó en cada uno de nosotros, donde quiera que nos tomó, y como nos haya encontrado, Dios nos tomó. Y sabe que desde ese momento ya no caminamos solos, ya no hay, hermano, sabe qué soledad. Se interesó en nosotros y nos tomó. Ahora tenemos un reposo, ahora tenemos un descanso de tantas luchas, tantas batallas que había antes, hermanos. Repito, batallábamos con nosotros mismos, luchábamos con nosotros mismos y creíamos que todo el mundo era nuestros enemigos y que yo tenía que pelearme con todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Ahora Dios nos ha tomado, no hemos estado solos y Dios nos ha dado un descanso. ¡Qué bendición! Un descanso, hermanos. Hoy tenemos un descanso que quizás antes no teníamos, porque antes teníamos quizás un medio descanso de nuestro cuerpo, pero no había un descanso del alma. Mire ahora, mire, usted viene a las 8 y tanto de la medianoche y yo estoy bien dormido porque tengo mucha paz. Amén, ¿no? Ya le dije a ustedes, pobrecitos, tienen la cara ahí la cara de mapache porque se le desvelan hasta las 11 de la noche, están aquí todos así. Ya le dije, duérmanse temprano. Por eso a mí me dicen, pastor, usted tiene como 35 años. No, le digo, yo tengo 56 y voy para 57. Y me dicen, usted aparenta muy poco años, pastor.
Pues cómo no, me duermo a las 8 de la noche. Miren ustedes, miren ese pobrecitos cara de espanto que tienen, se duermen a las 11, 12 de la noche. Mire, ¿sabe qué, hermanos? No estuvo solo y hermanos, y ahora no estamos solos, ya hay un descanso. Un descanso que quizás antes no teníamos y por si fuera poco ya no estamos solos. Dios, mire, ¿sabe qué? Desde el momento que Dios nos ha tomado, desde ese momento Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros todavía. Esto habla, ¿sabe qué, hermano? De su fidelidad de Dios, de que Dios no abandona ni en las peores luchas que nos encontremos, hermanos. Dios no abandona. Muchas veces nos sentimos como que ya me abandonó Dios, que ya no se acuerda de mí. No seas menso, Dios te va cargando en sus brazos. Ahí en el libro, mire, en el libro de primer libro de Samuel, atrasito, primer libro de Samuel, mira lo que dice la palabra de Dios, 18:14, si no se equivocó mi esposa con el mensaje. 18:14, mira lo que dice la palabra de Dios, dice así. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y David se conducía prudentemente, ¿sabe qué? En todos sus asuntos, y luego dice, y Jehová estaba con él. Quiere decir de que David no estaba solo, porque Dios desde el momento que lo tomó detrás del redil, siempre le dijo, yo he estado contigo. ¿Se da cuenta? Así es que, hermano, ¿sabe qué? Usted no está solo. Gracias a Dios, hermanos, de que no estamos solos. Número uno, ¿verdad? No estuvo solo. Dios le dio compañía. Número dos. Al versículo 9, hermanos, nos vamos a correr lejos. Versículo 9. Ahí en el libro de que, ¿en qué estamos, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 7. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 9. Dice así. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y mire, y delante de ti he destruido a todos tus. ¿Sabe qué? No nada más Dios estaba con él, no nada más Dios le dio compañía, pero también, número dos, Dios le dio la victoria. Desde el momento en que Dios le tomó detrás del redil, Dios le dio su compañía, pero Dios también le dio la victoria, porque Él está diciendo en el versículo 9, dice, delante de ti, dice, he destruido a todos tus enemigos. Llega Natán y le dice a David, ¿sabes qué? Dios dice, tú no has caminado solo, Dios ha estado contigo. Es cierto que tú estás descansando, estás reposando, estás echándote una siesta, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te libró de todas tus broncas. Porque Dios te libró de todas tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque Dios, dice, destruyó a todos tus enemigos. David, Dios manda que yo te aclare que no fuiste tú, dice. Que fue Dios quien entregó a todos tus enemigos en tus manos. Que dio la victoria, dice, fue Dios, dice. Así es que mira, ese reposo que tienes, ese descanso que hoy tienes, es que gracias a Dios, que Él derrotó a todos tus enemigos. ¿Cómo ves? Para que no digas que, wow, qué tremendo David. Dice, no, dice, Dios los destruyó, Dios lo hizo. Este fue, ¿sabe qué? La segunda parte del mensaje del profeta Natán. Que delante de David, dice, delante de David Dios había, ¿sabe qué? Destruido los enemigos. Toda la paz que David disfrutaba era porque Dios había destruido sus enemigos. ¿Se da cuenta, hermanos? Oh, hermanos, a mí Dios me habla antes de enseñar. Y me pongo a analizar Dios. Y me pongo, hermanos, como león enjaulado. Camino para allá, camino para acá, me siento en el sillón, salgo allá afuera, me voy a la tienda, por eso pago 100, 200 pesos por semana, 250 por semana. Cuando veo que el hermano Demetrio tiene una nota ahí que debe, pues ahí le apunto yo 18 pesos a la chivacola. Me regreso y entro y ahí voy, digo, pero ando meditando todo Dios. Por eso es que miren, ya no tengo ni para peinarme siquiera. Pero mire, analicemos, hermanos, a David acostado,
Después de tantas luchas, después de tantas guerras, ahora David está descansando. Pero le dice Natán a David, todo esto se lo debes a Dios. Todo este descanso se lo debes a Dios. Porque mira, dice que Él, delante de ti, ha destruido a tus enemigos. Le decía yo al hermano Demetrio, ¿sabe qué? Una persona ayer que hablaba yo con ella, me dijo, ¿sabe qué? Ya cuando yo me venía me dijo, dice, ¿sabe qué? Dice, quiero que me disculpe. Dice, porque usted se ha interesado tanto por mí, dice, que ni siquiera he sido agradecido, que ni siquiera le he dado gracias a usted, dice, por venir a visitarme una y otra vez, y venir a visitarme una y otra vez, dice, ni siquiera he sido agradecido por usted porque se preocupa por mí, dice. Así me dijo la persona ayer. Y podemos decir que es una de las personas del vulgo, hermanos, borracho y drogadicto, si usted quiere. Y me dijo, dice, discúlpeme porque no le he dado las gracias, porque usted se ha preocupado por mí. Dios se preocupó por David. No lo dejó solo. ¿Y sabe qué? Y luego le dio la victoria. Y David, teniendo victoria, sabe que estaba tranquilo. Pero Natán le dice, todo se lo debes a Dios, David. Todo se lo debes a Dios. Dios había destruido, le había dado las victorias. Ahí en segundo libro de Samuel, mire lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel. A ver si lo encontramos aquí o no es aquí. Mire, 8:14. Dice, y puso guarnición en Edom, por todo Edom. Y puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que dice. ¿Se da cuenta? Y está diciendo, ¿verdad? David puso guarnición. David puso un cerco de gente. David protegió, ¿verdad? A Edom y todo ese asunto para conquistar. Y dice la Biblia, dice, y Jehová Dios dio la victoria a David por donde quiera que él salía. Y en el versículo que leímos, donde estoy predicando, dice la palabra de Dios de que Natán le está diciendo, ¿sabes qué? Dios ha estado delante de ti y es Dios quien te ha dado la victoria. Y la Biblia nos confirma una vez más de que es Dios quien le daba la victoria a David. Y mire, porque Dios peleaba. No había sido David por sí mismo. Dios lo había tomado de atrás del redil y dado las victorias. Dios había peleado por David y Dios había ganado por David. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te di las victorias. Mire, hermanos, en varios textos vemos o se nos dice lo mismo, que Dios peleaba por Israel, de que Dios ganaba por Israel y de que Dios daba la victoria a Israel. Y siempre Dios daba la victoria. No era algo que el hombre se lo tomase para consigo mismo y dijese, no hombre, yo soy Juan Camaney, yo soy el mero chido de la pelea. No, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Le dice a Natán, Dios te daba las victorias. Es cierto que tú luchabas, es cierto que tú hacías, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas era Dios quien te daba la victoria. Así es que, ¿sabes qué? No te des de panchero ahí, era Dios quien te daba las victorias. Y mire usted, encontramos, Dios peleará, dice, y sabe que lo mismo dice, que Dios peleaba y Dios pelea todavía por su iglesia. Dios pelea por las familias de la iglesia, Dios pelea por vosotros. Y Dios, hermanos, y Dios da gran victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos toma y nos da las victorias. Toda aquella paz que ahora tenemos, hermanos, que disfrutamos, es porque Dios nos ha dado la victoria. Porque, hermanos, repito, cada uno de nosotros, David peleaba con los filisteos, David peleaba con los edomitas, David peleaba con los moabitas, David peleaba hasta con la suegra. Y gracias a Dios que yo no peleo con mi suegra, porque me conviene. Pero ¿sabe qué, hermanos? Mire, cada uno de nosotros, hermanos, es cierto que Dios nos ha tomado, a cada uno de nosotros, Dios nos ha tomado de diferentes lugares. Y cada uno de nosotros ha tenido, ¿sabe qué? Diferentes problemas, diferentes batallas, diferentes circunstancias, diferentes problemas.
Pero al final de cuentas, hermanos, Dios es quien da la victoria. Mire, hermanos, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, nos miraban así feo. ¿Qué? ¿Te gusta o qué? ¿Me conoces o qué? No podían decir nada, chiquito, porque luego, ¿sabes qué? Pues brinca a ver cómo nos toca. Y las hermanas luego como la India María, también a ponerse al tú por tú. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy ya no tenemos esas broncas. Amén, hermanos, porque hoy tenemos paz. Es cierto que Dios nos sacó de aquí, de allá, y nos tomó de tantos problemas que teníamos, y guerras y problemas que teníamos, pero gloria a Dios que hoy tenemos paz. Con tranquilidad. ¡Qué bendición, hermanos! Hermano, yo por eso soy contento, yo siempre soy feliz. Mira, ustedes me han visto predicar enfermo y como sea, yo soy el mismo loco de siempre. ¿Sabe? Dios da las victorias. Toda aquella paz que ahora tenemos, que disfrutamos. Pero la verdad, hermanos, a veces no son los cristianos bien tontos, que ni disfrutamos ni siquiera la paz que tenemos. Ahí tienen paz, pero la tienen pero muy allá, muy adentro. Amén, hermanos. Hermano, ¿estás contento? ¿Tienes paz? Tienen esa paz allá muy adentro, allá en el fondo, muy en el fondo del mar. Un cristiano siempre tiene que ser contento. Amén, hermanos. Mire a mí. Hoy me siento más contento que nunca. Siento feliz hoy. ¿Será porque me cortaron el pelo? Mire, ¿sabe qué? Pero es verdad, hermanos. Mire, hermanos, esto de la paz y la tranquilidad que tenemos, la verdad, hermanos, habemos cristianos que no disfrutamos la paz que tenemos. Sí. Ni sabemos, yo creo que tiene paz. Triste. ¿Sabe qué? Disfrutamos es porque Dios nos ha dado la victoria contra aquella lucha que teníamos. Porque algunos teníamos, otros siguen luchando todavía. Otros siguen luchando, pero gloria a Dios que creo que ya nosotros ya hemos dejado de luchar. A muchos de nosotros Dios ya nos ha dado la victoria, pero mira, ¿sabes qué? Échale ganas, porque a ti te va a dar la victoria Dios todavía. Échale ganas, yo sé que está luchando, está batallando. No te rindas, sigue luchando, que Dios te va a dar la victoria. Es lo que dice la palabra de Dios ahí, que David luchaba y luchaba. Mire, usted y yo sabemos cuáles fueron nuestras luchas. Ustedes saben por cuáles luchas pasamos para que hoy podamos disfrutar de la paz que tenemos. Usted y yo saben por cuáles luchas tuvimos que haber pasado para poder disfrutar la paz que hoy tenemos. La paz que hoy tenemos no fue gratis. Hubo luchas, hubo pleitos, hubo broncas, hubo dificultades, hubo problemas. Pero gloria a Dios que hoy tenemos paz. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Hoy me siento chamacón. ¿Sabe qué? Usted y yo sabemos cuáles fueron nuestras luchas. Pero gracias a Dios, que dice la palabra de Dios en el versículo, ahí en Samuel, dice, yo delante de ti, dice, las he destruido. Qué bendición, hermanos. Se acabaron. La verdad, hermanos, para muchos de nosotros ya se acabaron aquellas luchas. Se acabaron. Aquellos que luchábamos con el alcohol, ya se acabó la lucha. Aquellos hermanos que luchábamos todavía con la tentación de la música del mundo, ¿sabe qué? Se acabó la lucha, hermanos. Aquellos que todavía no se traían la fiesta del mundo, gloria a Dios, Dios los ha destruido, ya Dios ha dado la victoria. Es la más buena que me da. Mire, en el Salmo, hermano, en el Salmo 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Al fin y al cabo que hoy estamos temprano. Salmo 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 18, 37 al 42, dice así. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Este salmo es de David. Dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies.
Pues mire lo que dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Versículo 41, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Pero los versículos anteriores, miren los versículos anteriores, David está reconociendo que toda esa destrucción, toda esa batalla que él ganó, ¿sabe qué? Era porque Dios lo había ceñido, era porque Dios le había dado las fuerzas, era porque Dios todo, porque tú lo hiciste, porque tú destruiste. ¿Sabes qué? Me tomaste detrás del redil, no me abandonaste y has destruido. Dice, me has dado victoria. Dice, David reconoce, dice, yo perseguí a la gente, yo hice aquello y el otro. Dice, porque tú me ceñiste, porque tú esto, porque tú aquello, porque tú el otro. Hermanos, ¿sabe quién da la victoria en nuestras luchas? Es Dios. En nuestras batallas es Dios. Qué bendición. Número 3, terminamos, hermanos, y mire, ya me gané otra chivacola. Mire, número 3, y nos vamos. Ya sabe que aquí soy rápido y nos vamos. Versículo 9, otra vez, vamos al libro de Samuel. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9, dice, he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y mire, y te he dado, dice, nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. No nada más, ¿sabe qué, Manón? Lo tomó detrás, ¿de dónde lo tomó? No lo tomó, hermanos, de una oficina. No lo tomó de una empresa. No lo tomó, hermanos, de una academia. No lo tomó de un colegio de preparación. Lo tomó detrás de las ovejas. ¿Quién sabe quién es David? Cuando estaba detrás de las ovejas, David como el pastor de hoy, no es nada. No, ese pastor no es nada. Era verdad, cuidaba las ovejas, pero pues como si nada. Pasaba David y ni se quitaba el sombrero delante de David porque era un simple pastor. Pero dice la Biblia que Dios lo tomó detrás del redil. Cuando David, ¿sabe quién era reconocido? Cuando David ni tenía validez, cuando quizás a David lo respetaban, pero Dios lo toma, lo acompaña y le da victoria, y luego dice, te dio un nombre, ¿sabes qué? Grande sobre la tierra. Amén. Qué bendición, hermano. Dios le dio valor, Dios le dio importancia, lo toma del vulgo, por decir así, lo toma de la inmundicia, lo toma de la bajeza, le toma de la humildad, y Dios le da un nombre grande a David. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, ¿sabes qué? Le dice Natán a David, y Dios te ha dado un hombre grande, dice, más grande, dice, en la tierra. Imagínense, lo tomó y le dio un nombre grande. Cuando detrás de las ovejas nadie sabía quién era David, pero Dios lo toma detrás de las ovejas, lo hace su amigo, le da victoria y luego un nombre grande, muy reconocido por lo que hacía y por quién era David. Cuando Dios lo toma detrás de las ovejas, lo viene y menos, y lea el capítulo 17 de Samuel, cuando pelea contra Goliat y le dice, ¿sabes qué? Tú vienes en tu fuerza, en tu conocimiento, en tu experiencia, pero él dice, yo vengo, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y ¿sabes qué? Y así como mataba yo al león, al oso y a lo que sea, así te voy a matar a ti, le dice David a Goliat. Y mata David, y mata a Goliat. ¿Y sabe qué? Y Dios le da un nombre grande. Y la gente le da más importancia después a David que a Saúl. La gente valoraba más a David que a Saúl.
Y Saúl era el rey en aquel entonces. Pero ¿sabe qué? Es que Dios le dijo, ¿verdad? Samuel le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Dios se ha escogido a un hombre mejor que tú. A David. Dios se ha escogido a un hombre mejor que tú. Y este hombre le dio un nombre grande, dice la palabra de Dios. Un nombre muy reconocido. Oh, cuando la gente de alrededor de por ahí escuchaba que David venía nada más con los 600 personas y decían, David, el hijo de Isaí, ¿sabe qué? La gente temblaba porque con escuchar simplemente el nombre de David. ¿Por qué? Porque Dios le dio un nombre muy reconocido. Un hombre grande en la tierra, dice la palabra de Dios. Pero Dios lo tomó detrás de las ovejas y lo hizo su amigo, le dio victoria, le dio un nombre muy grande. David fue un hombre muy reconocido. Y sabe, hermanos, cuando estábamos detrás de lo que estábamos, ni nombre teníamos. Escuche. Cuando estábamos detrás de lo que andábamos, ni nombre teníamos. Puros apodos. No había nombres. ¿O no es cierto? Pero ahora, mire, gracias a Dios. Pero ahora, gracias a Dios, ya le dicen le dicen su nombre. De repente le dicen el pollo. Pero ya no tiene que voltear porque se llama Juan. Ya no voltee. Ahora ya tiene nombre. Ahora ¿sabe qué? Ahora el nombre ya es reconocido. Ahora es hermano. Ahora es cristiano. Cuando antes era un borracho como todos, sin nombre ahí en la calle. Y Dios nos ha dado, dice, un nombre, hermano, un nombre grande y un nombre diferente. No nomás un nombre diferente, una vida diferente, todo diferente, hermanos. Cuando estábamos donde Dios nos tomó detrás de lo que andábamos, y usted sabe de qué era, no teníamos nombre grande. Teníamos nombre de animal. ¿Por qué, hermanos? Porque nos decían, hey, güey, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Nombre de animal. Y yo lo volteaba y pensaba, ¿qué pasó? Pero ahora, mire, si alguien le dice así, usted no voltee. Usted no voltee. ¿No? Porque usted no es ese animal. Ahora tiene un nombre. ¿Sí? David le decía, no, y David, ¿qué? Para servirle. No un apodo, un nombre. Mire, ¿sabe qué? No teníamos a nombre grande, ya le dije, nombre de animal teníamos. Pero hoy, ante los ojos de la gente, quizás no, pero delante de Dios sí. Y uno que otro en la tierra, hermanos, reconoce, ¿sabe qué? Que el nombre de fulano es grande por esto, por aquello y por el otro. Ahora, no antes. Por lo que somos y por lo que hacemos. Por eso, el domingo predicaba, dice la palabra de Dios, y así brille vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios. ¿Cómo dice? Y glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. ¿Sí? Entonces, mira, van a glorificar a Dios porque ese es un buen nombre. Un buen nombre. Mire, qué bendición que en el pueblo, en la colonia, en la calle que llegamos nos conocen que ese es cristiano. Sí, pero va a decir, no, ese... Iba yo a decir ese viejo no. Esa persona, ese señor, o esa fiera. No, ¿sabe qué, hermanos? Que glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras, un nombre diferente, un nombre grande. Qué bendición que fuésemos, hermanos, reconocidos por un buen cristiano. Y si no somos, como quiera, hermanos, delante de Dios lo somos. Pero Dios, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? A David le dio un nombre grande. Y dice la Biblia, dio el Apocalipsis, hermanos, que el nombre tan grande, hermanos. ¿Por qué nos dio un nombre tan grande? Porque ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo ve?
¿Cómo ve? No importa si usted no aparece en el registro civil, porque en el año de los dinosaurios, hermanos, todo el mundo se equivocaba para registrarnos. Amén, hermanos. Y uno decía, ¿y cómo te llamas? Felipe. Iba a buscar allá donde que se encontraba con Felipe. Ya no era Felipe, era Felipe. Y por esa razón ya no puedes esto y el otro, porque no eres Felipe, eres Felipe. Pero ¿sabe qué? No importa todos estos errores aquí en la tierra, pero gloria a Dios, ¿sabe qué? En el cielo hay un hombre, a ver, hermanos, y un hombre grande. Termino con esto, hermanos. ¿De a dónde te tomó Dios? ¿De a dónde te tomó Dios? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas cuando Dios te tomó? Y mira ahora, ¿sabes qué? En aquel tiempo andabas solo y vagando. Hoy Cristo está contigo siempre. Dios te da las victorias. Él pelea por ti las batallas. Y hoy tienes un hombre grande delante de Dios. Desde que Dios te tomó detrás del redil. Y muchas veces, hermanos, se nos olvida. Y nos hace falta que como Natán, usado por Dios, le dice a David, todo este descanso que tú tienes, ¿sabes por qué? Es porque Dios te lo ha dado. Hoy estás tranquilo. Hoy vives bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo ha dado. Le está diciendo Natán a David. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias.